Es para mí un honor presentar a los ponentes que esta tarde nos acompañan. Doctor Lari Artubianto, doctora Miriam Saldaña Hernández, doctor Edgar Bernabé Edgar Cruz González, profesores de tiempo completo del Departamento de Economía y Finanzas. Le acompañan los alumnos Christopher Torres Ortiz, Roberto Carlos Rodríguez Soto y Ana Lucía Meléndez Ramos. Agradecemos especialmente la presencia del doctor Carlos Codoría Real, profesor investigador del Departamento de Estudios Organizacionales y Gobierno, quien nos acompaña como moderador de esta mesa. Bienvenidos todos. Buenas tardes. ¿Me escuchan ahora? No. Bueno, voy a hablar un poquito más fuerte para que me escuchan hasta allá atrás. Lo que se soluciona este problema del micrófono. Bueno, ahorita me pasan uno. Bueno, pues les quiero dar la bienvenida a esta mesa. No sé si llamarle de debate, pero sí, por lo menos una mesa informativa, también analítica sobre la crisis inflacionaria que estamos padeciendo no solamente en México, sino en distintas regiones del mundo y más genéricamente a nivel global. Pues para mí es un gusto estar aquí de invitado, porque pues creo que soy el único que no pertenece a la División de Ciencias Económico-Administrativas y en particular al Departamento de Economía. Yo soy profesor de aquí, con mucho gusto, de la licenciatura en Economía del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno. No sé mucho del tema, entonces quizá también mi mirada un poco ingenua sobre este tipo de fenómenos puede ayudar también a hacer más explícita la pregunta que nos hacemos muchas personas sobre las causas y efectos de la inflación. Ya presentaron a las ponentes y a los ponentes. Me da mucho gusto que la dirección del Departamento de Economía y Finanzas, en particular el doctor Alejandro Hermosillo, haya tenido la idea de involucrar también estudiantes, no solamente profesoras y profesores, sino también estudiantes para que hagan sus pininos en materia analítica, ¿no? De fenómenos económicos. Voy a dar algunos datos de contexto, solamente para pues ir rompiendo el hielo, ir suscitando algunas ideas. Supongo que ya tienen algunas explicaciones tentativas a las causas y efectos de la crisis inflacionaria, pero no sé si todas y todos ustedes tienen ese contexto sobre lo que estamos viviendo a nivel global. En primer lugar, yo creo que hay que hacer una observación importante respecto a el nivel de inflación que estamos viviendo. No sé, es una tasa inflacionaria sin precedentes en los últimos 20 años. Es un fenómeno que, por lo menos en las noticias que leemos quienes no somos especialistas, está asociado a diversas causas o a diversas variables. Una de ellas es, por supuesto, los efectos de la pandemia. Otro de las razones o de las causas que se enumeran es el tipo de políticas fiscales que se llevaron a cabo para que los efectos de la pandemia no fueran tan graves en distintas economías, con distintos grados. Hubo políticas fiscales de distintos países y en distintas regiones para atenuar los efectos sociales de la pandemia. Por supuesto, la guerra o la invasión de Rusia en Ucrania, que ha elevado el precio del petróleo, y
y que también se asocia a algunos efectos en el crecimiento de precios de granos, por ejemplo, y por supuesto también derivado de la pandemia y de otras condiciones que han inhibido la normalización del comercio internacional, en particular de lo que llama el Fondo Monetario Internacional, el Chief Economist del Fondo Monetario Internacional, un estrangulamiento de la cadena de suministros, ¿no? Entonces son distintas razones, hay un debate respecto a la sensibilidad que han tenido las distintas economías respecto a estos efectos. Hay algunas regiones que se vieron menos afectadas, tengo entendido, de acuerdo con un análisis que hizo el Banco Mundial, que Asia, la región asiática, ha mostrado una menor sensibilidad a estas variables de carácter estructural global. Entonces, si pudiera yo enumerar muy rápidamente para darle la voz a los participantes y a las participantes de esta mesa, voy a enumerar simplemente a manera de, pues no sé si de provocación, cinco variables que hay que considerar para explicar esta crisis inflacionaria. La primera ya la mencioné, el estrangulamiento en la cadena de suministro. Se ha incrementado muchísimo el costo de los fletes, principalmente marítimos. La segunda, el desplazamiento de la demanda hacia bienes, en detrimento de los servicios. La tercera, el estímulo agregado y la recuperación posterior a la pandemia. En la mayor parte de los países industrializados o las economías desarrolladas hubo un fuerte estímulo a la economía que pudo haber tenido efectos, que seguramente tuvo efectos en el consumo. Una cuarta causa potencial es el choque de la oferta laboral. En particular en los Estados Unidos, yo creo que esto ya está documentado, que muchas personas después de la pandemia dejaron de trabajar, y eso sin duda elevó los costos también de la mano de obra. Y en quinto lugar, choques en la oferta del mercado de energéticos y alimentos a raíz, como decía, entre otras razones de la invasión rusa en Ucrania. Entonces, quizá estos son los elementos más sospechosos de estar detrás de esta crisis inflacionaria a nivel global. Y vamos a empezar entonces con algunas preguntas que nos permitirán ir identificando algunas, insisto, de las causas y de los efectos también que va a tener esta crisis inflacionaria en las distintas economías del mundo, tanto las economías desarrolladas como también las economías emergentes, como es el caso de muchas economías en la región latinoamericana y en particular en México. Entonces nosotros vamos a empezar con una pregunta pues bastante compleja, que se refiere a cuáles son las razones detrás de esta alza de precios. ¿Cuáles son las que piensan ustedes que han tenido los efectos más importantes en el crecimiento de la inflación? Y si es posible distinguir la sensibilidad de las economías a cada una de estas razones. Entonces, pues vamos a empezar, si les parece, en este orden. Bueno, primero con un profesor, vamos a ir alternando un profesor y un alumno, pero me gustaría que empezáramos con alguna intervención del doctor Lari Guillanto. Muchas gracias, Lari, por participar en esta mesa. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí y discutir de estos temas. Entonces, bueno, ya has mencionado ahí toda una serie importante de razones. Y una cuestión ahí que creo es importante mencionar es que estamos hablando de una crisis prácticamente a nivel mundial, donde tenemos una inflación alta,
en general en prácticamente todos los países. Entonces, si quitamos algunos de los casos donde tienen inflaciones que se deben a motivos internos, como puede ser el caso de Venezuela, de Turquía, donde tenemos ahí inflaciones verdaderamente muy elevadas que se derivan de problemas internos, en el resto de casos lo que tenemos es una situación que se vincula sobre todo a este tema de que ya estamos en un mundo globalizado, donde las dependencias económicas hacia el exterior de los países son remarcadas en todos los países. No hay países ahí grandes y chiquitos respecto de la inflación. Sí los hay respecto de producción, mercado laboral, si quieres. En el sentido de que los países asiáticos tienen tasas, digamos, de inflación más bajas, históricamente venían teniendo tasas de inflación más bajas. De hecho, Japón estaba en deflación y ahora tiene una inflación moderada. Entonces, para la economía japonesa podemos decir que a lo mejor de manera interna este shock sobre sus valores de inflación les ha ido positivo porque ellos querían tener inflación, porque la deflación también tiene determinados problemas, y ahora sí tienen una inflación moderada, que sería la que desearíamos tener en todos lados. Es interesante que desde el punto de vista del desarrollo de las economías nos interesa tener inflación, pero nos interesa tener una inflación baja, nos interesa tener una inflación moderada, ¿no? Entonces casi todos los bancos centrales tienen objetivos de inflación del 3%, a veces menos, a veces más, pero están cerca del 3% como objetivo. Ahora estamos muy lejos de ese objetivo y por lo tanto hay unas tensiones que se generan dentro de las economías de manera interna, pero que de manera principal están muy vinculadas respecto de las relaciones que guardamos. Entonces podemos ver cómo la inflación de México y Estados Unidos es muy similar, estamos muy vinculados en ese sentido, pero también podemos ver cómo en Europa las inflaciones son más altas. Europa tiene un problema más grave de inflación, lo que están teniendo Estados Unidos y México, y entre ellos también, bueno, hay diferencias, pero pues hay una tendencia muy alta, ¿no? Entonces, para ellos, por ejemplo, el problema está muy vinculado con el tema de los energéticos. Ahí tiene mucha influencia la guerra de Rusia con Ucrania, que ha generado una alza tremenda en el precio del energético, que para ellos también es una parte importante, digamos, de su consumo. No es que lo sea para México, pero en general el consumo energético en México es más bajo que el consumo energético en los países europeos. Y aquí, desde el punto de vista de los energéticos, dado que tenemos esta producción, digamos, a nivel controlado de manera nacional, entonces no tenemos ahí las empresas privadas actuando, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Europa, y que tenemos una fuerte subvención del Estado. Uno, cuando ve su factura de energía, puede ver la cantidad que está subvencionada por el gobierno. Está generando que no tengamos ese problema del energético de la misma manera que ocurre en Europa. Lamentablemente, una de las cosas que está impactando mucho en México es el tema de la alimentación, ¿no? Y entonces tenemos una alza de precios un poco más alta que la inflación general, por ejemplo, en el sector alimentos, y eso, por ejemplo, luego genera otros impactos. Pero, pues sí, hay unas diferencias que dependen un poco de la estructura interna de cada uno de los países, pero a nivel general estamos hablando de una alza de precios generalizada entre todos los países y una fuerte vinculación entre los países a través de cuáles son nuestras relaciones comerciales principales. Para empezar. Sí, perdón, se me olvidó decir que tenían 3 minutos más o menos, pero creo que tú sí sabías, David. Son 3 minutos, como una intervención, nada más para ir soltando los nervios, ¿no? Le vamos a dar ahora la palabra a una alumna del 5º semestre del Departamento de Economía. Ella es Ana Meléndez Ramos y pues también tienes algunas explicaciones respecto a este fenómeno, ¿no? Ya mencionó el doctor Lari algunos elementos que hay que considerar respecto a las diferencias en la estructura económica de los distintos países y también, pues, de dónde venía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Asia, dónde venía una economía tan fuerte para la región como es Japón. Entonces, quizá eso ha permitido, pues, frenar un poquito esa inercia que traía inflacionaria Japón y por eso no se ven los índices que se ven en otras economías desarrolladas, ¿no? Pues adelante, Ana. Bueno, pues
justamente lo que menciona el profesor Lari, pues esta inestabilidad económica, que es justamente lo que es la inflación, por los agentes externos se crea el desequilibrio, debido al aumento de energéticos y de granos que son principales para México, como el maíz y el trigo, es que nosotros estamos pues presentando esta alza en los precios en productos tan básicos y pues principalmente en alimentos. Justamente también la disrupción de la cadena de suministros, pues por todas estas medidas que se tuvieron que tomar para evitar contagios y controlar, pues en medida de lo posible, todo esto de la contingencia del COVID-19, pues creó estándares también muy altos de los procesos que se tenían que llevar a cabo para poder transportar los alimentos, y esto se vio reflejado en un alza de los precios de otros de los productos básicos para el consumo de los mexicanos, como el jitomate y la cebolla, que a lo largo del año tuvo pues bastante inflación constante, mes con mes iban subiendo el precio, y pues estos factores, si bien mencionamos que no son internos y es consecuencia de un efecto mariposa y a nivel global, pues sí desestabiliza nuestra economía como mexicanos, y pues el hogar de cada uno de nosotros se ve afectado en menor o mayor medida, pero pues de manera generalizada, pues sabemos que la inflación es un impuesto que todos tenemos que pagar. Muchas gracias, Ana. Pues le vamos a dar la palabra ahora al doctor Bernabé Cruz. Aquí ya se mencionaron un par de conceptos que yo creo que valdría la pena profundizar en ellos. El índice de precios, si mal no entiendo, no soy economista, el índice de precios al consumidor a veces se desglosa, ¿no? A veces se desglosa, ¿no? Y se habla de la inflación subyacente y la no subyacente. ¿Por qué es importante también considerar las distintas causas en estos dos tipos de componentes de la inflación? Quizá por ahí podría haber una respuesta a que pues hay causas también que tienen que diferenciarse entre los dos tipos de componentes, ¿no? Y por qué es importante tenerlo presente cuando uno hace análisis económico. ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno, es importante el comentario que nos decía el doctor Carlos, relacionado con lo que comentaba antes previamente Lari, en términos de diferenciar los componentes de la inflación, ¿no? El Índice Nacional de Precios al Consumidor, como bien saben ustedes, está compuesto por una subíndice de inflación subyacente y el de no subyacente. En el caso, para analizar el impacto de la inflación a mediano plazo, es importante analizar principalmente el componente subyacente. Este índice está compuesto a su vez por una parte de que está hablando de mercancías, alimentos procesados básicamente, y mercancías, bienes, televisiones, computadoras, etc. Y otra parte que está compuesta por servicios. Entonces esta parte, para entender el efecto como bien enumeraban ya Lari y el doctor Carlos, los efectos o causas generales de la inflación, para entender el impacto en el caso mexicano, debemos entender la importancia que tiene cada uno de estos elementos como peso en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. En el caso del subyacente, por ejemplo, mirando los datos, el componente de alimentos es el que más ha experimentado un mayor crecimiento durante todo este periodo, desde prácticamente 2021. Se ha mostrado un incremento de 10 puntos porcentuales más o menos, si miramos los datos, ¿no? En promedio. Esto es importante en el caso de la economía mexicana y para, al final de cuentas, el consumidor promedio, los individuos, dado que este componente está siendo afectado principalmente, desde mi perspectiva,
por elementos, por ejemplo, asociados a la oferta mundial de fertilizantes, ¿no? Los nitrogenados que están asociados también a la producción de la industria petroquímica. Desde el año 2020 al 2021 se ha multiplicado su valor, bueno, más bien el precio se ha incrementado en una razón de 3 veces. Este incremento es importante en términos de los costos asociados a la producción de alimentos. Sí, recordemos que el índice nacional de precios al consumidor los pesos que componen estos subíndices están determinados por el gasto que hacen las familias. En México, el gasto que hacen las familias del gasto total en alimentos es alrededor del 35 40%, dependiendo del año que veamos la encuesta. Entonces, todo el impacto que veamos, por ejemplo, de los costos de los factores productivos para generar estos alimentos, en el caso de los fertilizantes, si observamos un incremento a nivel mundial de su precio, todo ese incremento se va a ver afectado pues, a este componente del índice nacional de precios al consumidor, que es los alimentos procesados. Entonces, en resumen, mi participación sería que es importante analizar estos subíndices, su comportamiento, y para entender la lógica o mirando más adelante en términos de política, qué puede hacer el gobierno para afrontar esta inflación, pues sería analizar estos subíndices, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias, doctor. Vamos a darle ahora la palabra a un estudiante para que pues, teja sobre lo que ya dijeron sus maestros y haga algún comentario complementario. Pues le damos la palabra entonces a Christopher Torres. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos por asistir al video hoy. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y aunado a lo que ya comentaban los doctores, pues es cierto bien que tenemos que considerar ciertas cosas para determinar si la inflación es alta o la variación porcentual de la inflación, que básicamente es lo que tenemos con la variación porcentual del nivel de precios. Entonces tenemos un índice de precios al consumidor y lo comparamos con el previo para darnos cuenta cuál es la inflación promedio de este año con el año anterior o el año de referencia. Un dato curioso que yo noté fue que un peso en 1970 equivale a 9,000 pesos. El poder adquisitivo del dinero ha ido decayendo debido a la inflación y pues eso podría explicar cosas que vemos, por ejemplo, en redes sociales, que a nuestros padres les tocaron los terrenos de 15,000 pesos y a nosotros nos tocan terrenos altísimos de 600,000 pesos, ¿no? Pero eso también tiene que ver con la inflación acerca de por zonas y por mercados, ¿no? Segmentación de inflación por mercados. Los mercados inmobiliarios o los mercados alimenticios, todos están de cierto modo interconectados, como mencionaba el doctor Bernabé. Por ejemplo, él mencionaba que la cadena de suministro respecto a la producción de los derivados nitrogenados se ven afectados por crisis extranjeras. Como ustedes saben, en México no producimos pues, los ácidos necesarios para el procesamiento industrial. Digamos, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico no se producen en México y tenemos que exportarlos ya sea de China o de ciertos países de Europa. Y eso presenta un problema principal en la cadena de suministro pues, alimenticia. Y de cierto modo todo está interconectado. Y es el problema que tenemos también en nuestra economía actual, citando al doctor Lari, que cuando afectas una cosa es como un efecto dominó en otra. No necesariamente afectas del todo a todos los mercados, pero por ejemplo en los energéticos o en los derivados nitrogenados, pues sí podemos decir que el sector alimenticio se ve afectado. Entonces, si la tasa de inflación afecta de tal modo que los ingresos de las familias promedio no son lo suficientemente altos, pues nos va a alcanzar cada vez para comprar menos. Así que si el día de hoy compramos un kilo de tomate a un precio, como decía Ana, pues el día de mañana puede que lo compremos más barato o más caro. Pero si sube uno o baja otro, no nos beneficiamos en lo absoluto. Así que nos estamos enfrentando a una incertidumbre demasiado grande derivada de esta inflación y pues son retos que tenemos que resolver como sociedad en lo colectivo y pues la inflación es un reto. Yo lo veo como un reto. La inflación es algo en lo que debemos de trabajar, debemos de proponer que haya nuevas tecnologías o investigar más, ¿no? El avance científico. Porque una forma de combatir, digamos, la alza de precios en las diferentes industrias es con nueva tecnología. Nosotros sabemos todos. Y solamente podemos generar tecnología si tenemos desarrollo científico. Y nos hace falta. Entonces, podríamos hablar de muchas cosas, incluidas de la deuda pública, que es lo que más está investigando. Y pues eso también nos afecta a las inversiones futuras y pues a la inflación a largo plazo. Que va a haber inversión que se va a ir precisamente por eso. Sería todo.
Muchas gracias, Cristian. Y bueno, hay distintos retos. Son retos sociales, pero también son retos para los actores o los agentes económicos encargados de la política monetaria y de la política fiscal, ¿no? Se hablaba durante la pandemia que el gobierno, por lo menos en México, no estaba implementando algunas políticas para estimular la economía y que eso podía tener riesgos. Por supuesto, pues es un debate todavía vigente lo que debió haber o no hecho el gobierno mexicano para pues, prever algunos de los efectos que iba a tener la pandemia, pero pues ya estamos con mejor información respecto a las variables que van a seguir afectando, ¿no? este proceso. Le vamos a dar entonces la palabra a la doctora Miriam Saldaña para hacer una intervención también inicial, también de manera de contexto. Bueno, ¿sí se escucha bien? Sí. Bueno, creo que debí haber iniciado, o debimos todos haber iniciado, dando un pequeño contexto de la inflación, ¿no? ¿Qué es la inflación? Creo que todos hemos escuchado el concepto de inflación, pero realmente no sabemos realmente qué es, ¿no? Entonces, la inflación es un incremento tanto continuo como persistente de los precios tanto de los bienes como de los servicios, y que esto conlleva a disminuir el poder adquisitivo de los consumidores, ¿no? Entonces, por eso vemos que nosotros cuando tenemos una inflación y que ya no nos está alcanzando el dinero para comprar las cosas que antes solíamos comprar. Entonces, de manera general, los economistas hemos estudiado mucho el fenómeno de la inflación, ¿no? Y a manera general hay dos grandes como vertientes, digámoslo así, o mecanismos que incrementan la inflación. Uno es el incremento en la oferta de dinero y el otro es la baja en el suministro de bienes, es decir, la oferta de bienes. ¿Qué está sucediendo ahorita? Pues están sucediendo ambas cosas, ¿no? Ya han hablado acerca de la disrupción de la cadena de bienes, ¿no? La oferta de dinero, pues ¿qué sucedió? Pues países como lo son Estados Unidos o economías ya más avanzadas, cuando llegó la pandemia, ¿qué hicieron? Pues bueno, empezaron a inyectar dinero, ¿no? O sea, a darles dinero a las familias de bajos recursos que no podían trabajar. Este ingreso del dinero en la economía, pues ¿qué hizo? Pues entonces hizo que se desencadenaran pues más problemas, ¿no? Entonces lo hizo Estados Unidos, lo hicieron varios países en Europa, y pues esto evidentemente pues tuvo consecuencias, ¿no? a nivel mundial, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Ya todavía estamos pagando como quien dice ese tema. Bueno, ya han hablado acerca del rompimiento de las cadenas de producción dado pues, por la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó? En el 2020 empezaron a cerrar, que hubo el cese de actividades, ¿no? Todas aquellas actividades que eran no estratégicas, pues si no eras importante, digamos así, pues te quedabas en casa, ¿no? O sea, no salgas. Entonces, ¿qué hizo? Pues eso pues, limitó las actividades económicas, y a la larga, pues esto pues desestabilizó, ¿no? El sistema financiero. Sin embargo, pues la demanda, nosotros seguíamos demandando bienes, y pues era una demanda constante, o sea, seguíamos demandando. ¿Y qué hizo? Pues que se elevaran los precios de las mercancías. Anulado estos dos grandes factores que tenemos, pues también tenemos el cambio climático, ¿no? O sea, ya todos sabemos del cambio climático que ha afectado especialmente al sector de los alimentos, ¿no? Y pues otro factor que está también contribuyendo aquí, pues es la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Que pues ya han hablado también en esto mis compañeros, y pues creo que con eso cierro mi participación sobre los motivos de la inflación. Gracias. Sí, muchas gracias. Y vamos a cerrar esta parte de la mesa con otro estudiante pues que ya se identificaron muchas de las razones que pueden estar detrás de esta crisis inflacionaria a nivel global. Entonces, Roberto Carlos Rodríguez, ¿persisten esas razones, esas variables? Es un fenómeno que
adviertes que va a seguir en los próximos años? Parte de la explicación o del poder que tiene la explicación está también en la predicción, ¿no? Entonces, ¿tú qué predices? Es una provocación, ¿no? Es una pregunta medio difícil. Bueno, pues ya como bien comentas, pues han comentado aquí mis compañeros de panel una gran cantidad de razones por las cuales ahorita estamos viviendo la inflación. Yo a manera de cierre, que también agradezco, me agrada esta posición en la que estoy, pues quiero como resumir algunos puntos que yo veo interesantes, ¿no? Pues empezando más que nada por la parte de, justo con lo que cerraba su participación Miriam, la parte del conflicto de la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? Este conflicto arrastra parte también de otras dos crisis que también ya tocaron anteriormente y que nos estamos enfrentando, que es por el lado de la crisis alimentaria y por otro el de la crisis energética. Y algo que me parece bastante interesante es que a pesar de que estamos en un contexto mundial donde llevamos años enfrentando cuestiones de presiones internacionales, como es el caso de la Agenda 2030, que busca fomentar la generación, por ejemplo, de energías limpias, asequibles, combatir el hambre y también fomentar la paz entre los individuos y las naciones, pues es bastante curioso cómo nos encontramos allá varios años de que se firman estos acuerdos, pues ante una crisis energética, ¿no? Y ante una crisis de hambre y crisis, todavía tenemos guerras, ¿no? En Europa. Entonces, pues creo que es interesante esta parte, ¿no? Preguntarnos un poco cómo es que a pesar de que estos tratados se firman en 2015, por ejemplo, la Agenda 2030, ¿no? Y estamos a prácticamente 8 años, ¿no? De donde se deberían de cumplir estos objetivos, pues nos encontramos con estas crisis mundiales tan catastróficas, ¿no? Entonces, pues el panorama que yo encuentro, pues esperaría al menos que toda esta situación fomentara más la conexión entre los países, darnos cuenta de que, como han mencionado en varias intervenciones, no hay países ni chicos ni grandes, a todos nos pega este tipo de problemas, y actuar pues de una manera en la que comprendamos pues que estamos en un mundo globalizado y que tenemos que trabajar en conjunto para poder enfrentar estos problemas. Yo personalmente he pensado orientar mi participación más que nada a la crisis energética. Simplemente voy a dar unos pequeños datos que me parecieron interesantes. A pesar de que precisamente existe este tipo de presiones, ¿no?, hacia la transición a energías renovables, pues nos encontramos en un mundo que el 90% de la matriz energética siguen siendo recursos energéticos no renovables, ¿no? O sea, el mundo sigue dependiendo bastante de este tipo de energéticos que ahora mismo se encuentran con un alza bastante general. Eso hablando del mundo. Y en el caso de México, tenemos que es aún mayor el porcentaje de participación, ¿no? Es del 93% para el caso de México de estos recursos. Entonces, pues, a pesar de que, como también ya se mencionó, se ha subsidiado bastante esta parte de los energéticos, pues sí tendríamos que preguntarnos hasta qué punto es viable seguir con este tipo de subsidios. Entonces, pues yo creo que va a ser una discusión que va a continuar todavía por varios años. No creo que sea un problema, a pesar de que hay gente que se muestra más optimista, ¿no? Y sugieren que, por ejemplo, y también ya mencionaron la relación entre, por ejemplo, la inflación en Estados Unidos y en México. Hay gente que cree que la política monetaria en Estados Unidos ya va un poco más a enviar señales de parar los aumentos en la tasa de referencia y con esto incentivar la inversión. Igual hay gente que también cree que lo peor está apenas por venir, ¿no? Entonces, pues creo que lo importante, más que nada, es el diálogo internacional y entender que pues los problemas del mundo nos competen a todos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, ya tienen ustedes un contexto global de las variables que están afectando este fenómeno. Y ahora vamos a pasar a una serie de intervenciones para situar esta crisis inflacionaria concretamente en México. Y aquí ya se han mencionado la importancia que tienen las variables como pueden ser la política monetaria y la política fiscal, e incluso aquí en México una política de subsidios a las gasolinas, por ejemplo, y al diésel, ¿no? Entonces me gustaría que pudieran hablarnos por algunos minutos, 3 minutos, otra vez, respecto a lo que observan ustedes que ha sido
pues, las decisiones de política pues, en estos tres rubros, ¿no? En la política monetaria, la política fiscal y pues, la política de subsidios que ha tenido el gobierno mexicano. ¿Cómo observan ustedes el panorama en este sentido? Y pues vamos a seguir con el orden con el que empezamos. Le daremos la palabra al doctor Lai. Gracias. Bueno, ya mencioné que México pues, tiene subsidiados los energéticos y en esa parte al menos tenemos el tema que quiero rescatar es lo que estaba comentando Roberto Carlos. ¿Qué tan viable es eso? Pues obviamente eso lo que está haciendo es incrementar mucho los costes del gobierno de mantener esos subsidios, ¿no? Y pues no es algo que en el largo plazo sea demasiado viable desde el punto de vista de los costes que eso va a suponer de mantener esos subsidios, lo cual quiere decir que en algún momento nos van a tener que ir pasando parte de la factura, ¿no? Lo cual luego se va a transformar en inflación, digamos, futura, ¿no? En el sentido de que no nos pueden mantener esos subsidios de manera eterna, ¿no? Estamos siguiendo, al menos el Banco de México, las políticas monetarias estándar respecto de este tipo de cosas, que es el incremento de las tasas de interés. La cuestión ahí es que eso tiene un efecto, digamos, en el elemento, digamos, monetario, que tiene que ver también con la demanda que se puede generar por parte de los consumidores. Y yo creo que en ese sentido vamos a tener más efecto por esas mismas políticas que se están generando en países que son los que nosotros exportamos a. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que tenemos es un tema del incremento de la demanda que viene de allá, que a nosotros nos afecta a través de ese elemento, ¿no? Entonces, si bien estamos llevando, digamos, las políticas monetarias que son al uso o son adecuadas, creo que es más el tema de qué es lo que están haciendo esos países con los que nosotros tenemos una relación comercial que es muy, muy importante. Y una de las cosas que sí es importante, que es lo que comentaba Christopher, es el tema del sector agrícola y cuáles son nuestras mejoras tecnológicas en el sector agrícola, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el campo mexicano lamentablemente hay una falta de inversión, ¿no? Entonces no tenemos, por ejemplo, el desarrollo de agricultura protegida, que es básicamente el uso de mallas, en malla, invernaderos, etcétera, elementos que sirven para ahorrar recursos a la hora de producir el alimento, ¿no? Y el problema es que necesitamos una inversión inicial que es fuerte, entonces como que le tienes que inyectar dinero a ese elemento para luego incrementar la producción. Y también el problema a veces es que vemos que esa producción no es para consumo nacional. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de la agricultura protegida aquí en Guanajuato es para blueberries, strawberries, que básicamente luego también son para exportación, ¿no? Entonces tienes este efecto de concatenar también con nuestras relaciones exteriores, porque si por ejemplo usamos más área para cultivar aguacates, que es una de las cosas que ha ocurrido en México de manera extensiva, el aguacate es muy importante, el oro verde incluso le llaman, incrementamos el área de producción para aguacate, quiere decir que reducimos el área de producción de otros alimentos, y entonces a lo mejor tenemos menos frijol o tenemos menos maíz, sube el precio entonces obviamente del maíz, sube el precio del frijol y el precio del aguacate sube porque Estados Unidos compra mucho aguacate a precios muy altos, ¿no? Entonces ahí hay una problemática bastante grande, pero que sí pasa en gran medida por mejorar nuestros niveles de producción por hectárea, ¿no? Tener una producción mayor de esos elementos que permita incrementar la producción para mantener el precio estable. Creo que de manera corta sería todo. Muchas gracias, Lai. Pues ahora pasamos con Ana, la siguiente Ana, que también puede hacer algunas observaciones sobre la importancia que tienen las distintas políticas de agentes económicos como los bancos centrales y los gobiernos. Muchas gracias. Bueno, primeramente también quisiera retomar lo que acaba de comentar el profesor Lari sobre cómo México responde ante pues esta demanda de otros países, o en este caso quisiera hablar de este fenómeno migratorio que se dio a raíz de la pandemia, en el que pues se dio esta posibilidad de trabajar de manera remota y pues aún hoy día
pues se sigue utilizando porque se vieron algunos beneficios de esto. Hubieron mucho movimiento de extranjeros que llegaron a México a cambiar pues la dinámica y los precios de bastantes cosas. En ciertas zonas esto encareció el precio de la vivienda y también pues de muchos productos de necesidad primordial. Y pues este encarecimiento de los productos se va a dar de manera general y pues al darse más consumo y más demanda, que es justamente todo lo que hemos estado hablando, es que se ve reflejado en inflación. Estas políticas monetarias que aplica el Banco de México de subir la tasa de referencia justamente es para eso, ¿no? Para tratar de mantener el consumo bajo control, que las personas al ver que el crédito es más caro y en un futuro pues les va a costar más, traten de ahorrar y de consumir menos, de invertir y de pues poder mantener bajo control este fenómeno de la inflación. Hace 4 días se anunció justamente por el Banco de México que la tasa de referencia iba a subir al 10% y pues aquí pues ya estamos llegando al tope, ¿no? Se había previsto desde inicios de año que la inflación alcanzaría a final de este año el 10% y ya estamos llegando a esos niveles y pues todavía no se ve pues una mejora. Se espera que para final de 2023 pues vaya a la baja la inflación, pero pues como hemos comentado, todo esto está a la expectativa y pues ya mencionaron en esta mesa que pues ya se había establecido que no se iba a subir más del 10% esta tasa de referencia, porque finalmente también pues nos afecta estar pagando créditos tan altos y pues se tendrán que buscar otras estrategias. También a inicios de año vi que había una propuesta de exentar a quienes firmaran un acuerdo de cierta burocracia para tratar de bajar el precio de los alimentos, y empresas como Walmart estaban de acuerdo y firmaron. Entonces esto permitiría que estas empresas puedan dar precios más bajos, pero pensando en lugares como Guanajuato, que por ejemplo no tenemos un Walmart, pues los precios de los alimentos no van a bajar de manera general y pues hay que tratar de buscar otro tipo de políticas que pueda beneficiar a quienes finalmente somos los más perjudicados, que serían pues sectores entre más bajos de la población, son quienes pues se ven más afectados por estos niveles de inflación. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues estamos hablando de distintas políticas, ¿no? Que implementan agentes económicos importantes y que tienen efectos en el índice inflacionario. Pero no hemos hablado, y aquí me gusta, de manera muy ingenua pregunto, insisto, no soy economista, pero también en México hay algo que se llama la política salarial del gobierno y que tiene que ver con los salarios mínimos, ¿no? Y este gobierno, por lo menos esta administración, se precia de haber incrementado el salario mínimo desde su llegada al poder. Esta política salarial, también piensan ustedes, no sé en qué fecha se negocia, hay una comisión, me parece, para determinar el salario mínimo. No sé exactamente en qué fecha se negocia eso, pero doctor Bernabé, usted, o tú, perdón, bueno, ya vengo de la división de Derecho y aquí me siento más cómodo, la verdad, perdón por el chip que traigo de la división de Derecho y doctor, muy protocolario. Entonces, Bernabé, ¿tú crees que la política salarial del gobierno en México va a tener efectos en la inflación, o eso es un mito? Porque también se habla de que es un mito, que los niveles del salario mínimo realmente pues estén tocando el nivel de salarios, ¿no? Real, pues
mexicana? Esta es una pregunta bien interesante y me agarras en curva casi, ¿no? Para darte o darles una respuesta así concreta. Lo que sí te puedo compartir o compartirles a todos es que básicamente hasta la información que yo tengo, los estudios empíricos que analizan el impacto del incremento de los salarios mínimos sobre inflación no son, podemos decir, concluyentes, ¿no? En términos de decir que tiene un impacto positivo. De hecho, hay algunos autores que argumentan de que este no tiene un efecto inmediato en inflación, ¿no? No soy economista laboral, en ese sentido no tengo más información para poder argumentar de que sí tendrá un impacto a mediano plazo. Entonces así quedaría como una pregunta un poco abierta y sería buen trabajo de final para los de macro, ¿no? De teoría macro. Bueno, ahora pensando en mi clase un poco. Bueno, pues esta sería mi contribución pues, en esta respuesta. Muchas gracias, Bernabé. Quizá Cristian sí tiene una respuesta, ¿no? Bueno, pues está interesante la pregunta porque puede que nos enfrentemos como una falacia. El hecho de decir, el salario mínimo aumentó, pero el índice de precios al consumidor, ¿qué onda? Y también podemos hablar de cómo está el poder adquisitivo, como lo que le mencionaba. ¿De qué nos sirve que aumente el salario mínimo si eventualmente nos sigue alcanzando para menos? Ahora, el aumento o los incrementos al salario mínimo desincentivan pues, la oferta del trabajo. Entonces, quien está ofertando trabajo le va a salir más caro un nuevo trabajador, por lo tanto, pues, puede que llegue a haber despidos. Así que eso también está como ya tengo registrado que aumentar los salarios mínimos tiene esos efectos. Pero yo menciono lo de la falacia porque precisamente nos enfrentamos a un hecho de derecho, ¿no? ¿Cuáles son nuestros derechos? Y las injusticias que ha enfrentado pues, la población mexicana y la población a nivel mundial, la población trabajadora, que muchas veces se aprovechaban de ellos con jornadas laborales muy altas, sueldos muy bajos. Entonces, dejar todo al mercado puede que uno como economista diga, no, pues déjalo al mercado y que el mercado se equilibre solo. Y eso va a hacer que sea más eficiente la cosa. Pero, ¿y dónde están los derechos? Al final de día somos personas. Entonces, si no se regula también el salario mínimo, y pasa aunque esté regulado el salario mínimo, en la cuestión informal, lo que sucede es que todos los trabajadores se van a enfrentar a salarios que no les permitan tener una vida digna. Y aún así, el poder adquisitivo no nos permite tener actualmente una vida digna. O sea, nos dicen una cosa, pero realmente para lo que nos alcanza es para otra. Y cuando tú buscas un empleo, te enfrentas a que sí existe el salario mínimo, pero hay quienes encuentran esos vacíos en la ley y al final del día pues uno se termina aceptando lo que terminas encontrando en la oferta laboral. Entonces yo creo que ese es uno de los principales problemas con respecto al incremento del salario mínimo. Y hay también falacias porque, por ejemplo, el gobierno dice vamos a aumentar el salario mínimo, pero los salarios que tienen los funcionarios públicos son altísimos. Y si nos vamos a datos, digamos aquí en el municipio de Guanajuato, el dinero que tiene el presidente municipal a su cargo es de 720 millones de pesos para este año, y de los cuales 224 millones se gastan en nómina. Oh, por Dios. O sea, el 30% de lo que tiene en el municipio se gasta en funcionarios públicos. Entonces, también nos encontramos con otra falacia, ¿no? De decir, bueno, entonces vamos a pagarle menos a la gente que se esfuerza menos, y entraremos a un sinfín de discusiones en las cuales podríamos decir que qué trabajo es más digno y qué menos, pues todos los trabajos son dignos. Entonces, yo creo que en términos macroeconómicos podríamos hablar de aumentar la inversión, de tener políticas públicas que incentiven esa inversión, pero manteniendo un salario mínimo para respetar el Estado de Derecho. Porque pues, al final del día no es como que vivamos en un mundo meramente económico donde nos comemos todos los agentes unos con otros, sino sí debe de existir una regulación para garantizar condiciones en las cuales todos juguemos el mismo juego, las mismas reglas y todos estemos pues luchando, ¿no? ¿Cierto? Muchas gracias, Christopher. Le vamos a dar ahora la voz a Miriam. Tengo entendido que tu especialización es en remesas y creo que esta también sería una variable que podríamos explorar. Si existe alguna relación entre el nivel de remesas que recibe México, se preveía, si no tengo mal la información, se preveía que iba a caer el volumen de las remesas con la compra
contracción económica derivada de la pandemia, pero se observó lo contrario, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras hablar un poquito, Miriam, de la relación que tú observas entre, para el caso mexicano, entre flujo de remesas y la inflación. Pues sí, ¿no? Todos sabemos que en México dependemos mucho, estamos muy ligados a la economía mexicana a la de Estados Unidos y pues en ese sentido también hay un componente muy importante que es la migración, ¿no? El 98-99% de los migrantes mexicanos migran hacia los Estados Unidos y de ese porcentaje, o sea, ya somos el país migrante o la población migrante más grande en Estados Unidos, ¿no? Y pues de ahí surgen pues las remesas, ¿no? Este dinero que envían los mexicanos a México, de retorno a casa. Y sí, como comentaba, se esperaba, ¿no?, que las remesas cayeran, pues por toda esta, pues, la recesión económica de la pandemia, etcétera. Y pues que vimos un repunte en las remesas, ¿no? México sigue siendo uno de los 3 principales receptores de remesas en el mundo. Ahorita se me fue el dato de cuánto fue el año anterior, pero llegamos al billón, ¿no? En los billones. Pues sí, o sea, esto se debe a que justamente pues en México tenemos más necesidades, ¿no? Que en Estados Unidos las familias de medianos y de bajos recursos dependen mucho de lo que son las remesas, especialmente para alimentación, vivienda, vestido, que son los principales usos que se le dan a las remesas. Entonces, evidentemente, en Estados Unidos, pues digamos que la pasaron mejor durante la pandemia, por decirlo así, ¿no? Las familias de mediana y de baja clase, por estas soluciones que había comentado al inicio, ¿no? O sea, si estuvieron recibiendo transferencias del gobierno, ya sea en especie o monetarias, pues por aquellos que no estaban laborando, y pues esto también permitió a muchos migrantes que quedaron desempleados, ¿no?, pues tener los medios para seguir enviando remesas a sus familias. Entonces, debido a esto, pues también se incrementaron las remesas que México recibió y pues sigue siendo uno de los países con un mayor flujo de remesas, y que a la fecha, o sea, todavía se espera que esta tendencia pues siga a la alza, ¿no? Que sigan repuntando estas remesas, que como les había comentado, principalmente se utilizan aquí en México para pues pagar gastos básicos, ¿no? Digamos así, para pagar la renta, para comprar alimento, para mandar a los niños a la escuela, que es básicamente para lo que se reporta que la utilizan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miriam. Y vamos a cerrar esta ronda con Roberto Carlos. Ya aquí se ha hablado de muchísimas variables, ¿no? Toca, yo creo que la parte más fácil, ¿no? El tejer sobre lo que ya se ha dicho, y también si puedes, pues a manera de conclusión en esta etapa de la mesa, pues, ¿qué observas tú en el panorama mexicano y qué predices? No. Bueno, pues esta parte de las remesas creo que es muy interesante. Otra cosa que también puede parecer interesante es que, bueno, es un panorama, ha sido muy caótico el flujo de las divisas a lo largo de la pandemia y en estos últimos meses, sobre todo. La parte de las remesas pues ya ha favorecido en cierto sentido, como mencionan, pues a que el poder adquisitivo del mexicano tampoco se vea tan vulnerado, porque se dirige principalmente, como bien mencionaba Miriam, pues al consumo de bienes y servicios de la canasta básica, ¿no? Y otra cosa bastante interesante que encuentro pues es que al menos en los últimos meses se ha apreciado la relación también del peso respecto al dólar. Entonces, pues vemos, ¿no?, que ha caído mucho capital aquí en México. Puede ser una de las tantas razones. Hay quienes creen que es un efecto de corto plazo y creen que no tarda mucho en que otra vez el dólar vuelva a subir.
Pero pues creo que es un momento interesante pues también para preguntarnos, ¿no? Pues si ya podríamos irnos adelantando, a lo mejor, que es otra cosa que ha tratado de hacer mucho Banxico, a la política, ¿no? De la Reserva Federal, y a lo mejor ya marcar un límite para atraer todavía más inversión y pues que se aprecie aún más, ¿no? La moneda mexicana. Otra cosa interesante es que a pesar de que a todas las bolsas de valores en el mundo les ha ido muy mal desde que comienza la pandemia, pues también en los últimos meses ha tenido un repunte, ligero pero significativo repunte de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, pues sí, nos encontramos ante un punto en que la moneda mexicana parecía estar un poco dentro de lo que cabe estable, y pues podría ser un buen momento para atraer nuevos flujos de capitales más allá de solo las remesas, ¿no? Entonces, pues sí, esa es otra como cuestión que nos podemos preguntarnos, si será un buen momento pues para incentivar la inversión a través de la política monetaria, ¿no? Con esto cierro. Muchas gracias, Roberto Carlos. Vamos a dar ahora paso a una tercera pregunta que les va a permitir a nuestros ponentes también hacer algo de especulación sobre las políticas, las acciones que podría tomar el gobierno, si debería o no tomar algunas medidas previendo pues lo que se viene en los próximos meses, y particularmente ya en el año que se acerca. Entonces, a mí me gustaría que nos pudieran dar alguna opinión sobre lo que están advirtiendo que podrían ser otras implicaciones, no estrictamente solamente en el ámbito económico, sino en otros aspectos, quizá ya a nivel de política o socialmente. ¿Qué están advirtiendo ustedes que debería ser un foco de alerta para el gobierno, no solamente para el gobierno, sino para los bancos centrales en el mundo y también en México, para tratar de pues reconciliar estos dos objetivos de mantener una inflación controlada, baja, con un tope, y también el problema del crecimiento económico, salir ya finalmente de algunos pues, procesos recesivos, no sé si llamarle, o de estancamiento económico, ¿no? Muchas veces es difícil conciliar a nivel de políticas monetarias y fiscales, pues estos dos grandes propósitos que toman o decisiones que deben de tomar los agentes económicos, ¿no? Incluso en México se ha llegado a hablar de si el único mandato que debería de tener el Banco Central es el de controlar la inflación, ¿no? Si debería también estar enfocado en generar variables para promover el crecimiento económico. ¿Qué observan ustedes en este sentido? Y la pregunta es un poco abierta, ¿no? Respecto a las implicaciones que están advirtiendo. Y bueno, seguimos en el mismo orden. Lari. Bueno, un poco complejo respecto a todo lo que hay en la guía. Entonces, así a lo que sería, lo que son focos rojos, creo que es el tema de ver la situación subyacente, ¿no? Entonces, normalmente los subyacentes quitamos los energéticos por la fluctuabilidad que suelen tener los energéticos, y nos fijamos más en lo que son los consumos básicos de los hogares, ¿no? Y entonces ahí la problemática en México, sobre todo, creo que está en el sector de alimentación, ¿no? Y cómo esto impacta, por ejemplo, bueno, México lamentablemente tiene una distribución de ingresos bastante dispersa, como un índice muy alto. Tenemos una gran parte de la población que básicamente no puede ahorrar, ¿no? Entonces, prácticamente vida a día, y, o sea, no puede ahorrar, me refiero, no le alcanza, o sea, no llega a ahorrar. Entonces, el impacto que tiene la inflación sobre estas familias es severo. Si lo comparas con situaciones en otros países donde básicamente incluso la gente que tiene unos ingresos regulares tiene una cierta capacidad de ahorro, la inflación lo que va a hacer es reducir ese ahorro, lo cual también es malo, pero no implica una problemática que vayas a tener, digamos, en tu día a día. El impacto que tiene el incremento de los alimentos en México respecto a las familias de bajo ingreso, que son una parte tremendamente importante de la población, es muy, muy alto, ¿no?
Entonces ahí también el tema es ver esos motivos de esa inflación subyacente y cómo arreglarlos. Walmart lamentablemente pues no es el sitio donde esa gente vaya a comprar, entonces no es el sitio donde deberíamos estar impactando, sino más bien en todo el tema de qué efectos en la producción, que tiene que ver con nitrogenados, tiene que ver con abonos, tiene que ver con productividad por hectárea, estamos teniendo en ese sentido. Lamentablemente, pues no se me ocurren así como las grandes ideas, o sea, ¿cómo podría hacerle el gobierno para que esto no suceda? Pues no es algo que yo te pueda resolver, y si pudiera estaría ahí. Iba a decir en Los Pinos, pero el presidente no está ahí, ¿no? Hay que irse a otro sitio para buscar al presidente. Respecto de la política del Banco Central, creo que es el mandato de la inflación es el que le corresponde desde el punto de vista de lo que controla la política monetaria. Y lo otro serían otro tipo de políticas, como la política fiscal, la política de inversiones públicas, etcétera, que corresponden al gobierno respecto de fomentar ese crecimiento económico. Entonces son dos cosas que yo creo que deben ir aparte, porque el Banco Central básicamente lo que maneja es esta cuestión monetaria, cuyo impacto más grande es la inflación. No tiene otros impactos también, pero realmente la política monetaria se vincula principalmente con este elemento de inflación. Y el gobierno sí tiene herramientas, como puede ser la política fiscal, como puede ser las inversiones en elementos productivos, etcétera, subvenciones para que el campo se modernice, otros elementos que pueden detonar ese crecimiento económico que le corresponden al gobierno y no al Banco Central. Muchas gracias, Larry. Creo que ya no hacen tesis para obtener el grado, ¿verdad? Pero hacen muchos trabajos. En la licenciatura mejor todavía hacen tesis. ¿Sí? Bueno, tratando de reformular un poquito la pregunta, Ana, ¿tú qué observas que sería de muy, porque les tocó pues una época privilegiada como economistas, ¿no? Para vivir. ¿Qué temas ves tú que son interesantes para ahondar en investigación, de donde podrían salir muy buenas tesis de grado las economistas y los economistas de la Universidad de Guanajuato? ¿Qué te parece así enigmático de lo que está sucediendo y que merecería la pena estudiar? Bueno, pues yo creo que justamente esto que estamos viviendo nos presenta pues muchas cosas nuevas a estudiar, ¿no? O sea, nos estamos planteando cómo solucionar esto y pues la única manera en la que se me ocurre es pues, seguir estudiando y pues plantearnos ideas, tal vez no funcionen, pero pues encontrar un camino pues por donde podríamos tal vez ver esta problemática que comentó Lari sobre la capacidad de ahorro de muchas de las familias mexicanas. También esto se vincula mucho con que nuestra generación, por ejemplo, ya no va a tener el acceso a ya cuando te jubilas, tener pues este apoyo para poder sostenerte. Entonces, ¿cómo si no puedes ahorrar vas a poder tener en un futuro esta capacidad de sobrevivir, ¿no? Entonces, creo que me parece muy interesante todo esto sobre las políticas que el gobierno pudiese implementar y pues no sé, como comentó Christopher, apostar a la tecnología. También me parece que estas subvenciones del gobierno tal vez tendrían que ir a estudiantes, a buenas ideas que ayuden a pues a sectores como la agricultura y pues y las energías limpias. Creo que también sería una buena apuesta y no depender tanto del petróleo, que si bien como comentábamos pues sí nos afecta, pero al tener pues, ciertos yacimientos en menor medida que a otros países, pues no podemos depender tanto tiempo de esto que sabemos es un recurso que se va a terminar tarde o temprano. Muchas gracias, Ana.
le damos ahora el uso de la voz a Bernadette para que nos pueda hacer también un comentario al respecto. Creo que es la última intervención ahora que tenemos. Bueno, a manera de como conclusión diríamos, en mi parte, por ejemplo, veo algo muy interesante en las políticas del gobierno actual para afrontar la inflación. En particular, por ejemplo, hay un esfuerzo por hacer una inversión, una política de subsidios para la importación de estos fertilizantes al final del día, que es algo que está impactando, les decía, el tema como motor de la inflación en México, la parte subyacente, asociada a los alimentos. Entonces hay un esfuerzo por hacer una inversión en este sector ahora. También la importación de estos fertilizantes, que es escaso a nivel internacional, hay que decirlo, y ese precio se traslada pues, al final de cuentas en el bolsillo de cada persona. Otra política interesante es, por ejemplo, eliminar para algunos elementos de la canasta básica. He hecho, digamos, un pacto con el sector empresarial para eliminar temporalmente algunas tarifas, ¿no? Para la importación de estos bienes. Dado que el peso de estos productos de la canasta básica en el índice nacional de precios es muy pequeño, entonces esperamos observar un impacto menor en el índice, pero al final del día, pues estos alimentos son lo que pagan las personas cada día, ¿no? Entonces, en términos prácticos, en corto plazo, digamos que hay un cierto esfuerzo a tratar de ir a las causas puntuales, en el caso mexicano, que es el sector, desde mi perspectiva, de alimentos, para tratar de frenar, pues, que tenga un impacto menor en la sociedad. Que al final, las consecuencias o las implicaciones que tendría los procesos inflacionarios es que hay un problema de estabilidad social. Al final, algún compañero, estoy recordando, que estaba haciendo su tesis en la nota de reflexión, estaba haciendo su tesis en historia económica, y él tenía datos sobre la asociación, por ejemplo, de conflictos sociales, guerras, con periodos inflacionarios previos a estos conflictos sociales. Entonces, ha mostrado una correlación muy bonita, controlada por muchos factores, que indicaba esto, ¿no? Entonces, es decir, si mantenemos este nivel de precios, pues esperamos, pues, y al gobierno no le conviene actuar, dado que hay un futuro en el horizonte próximo de elecciones, pues una inflación elevada, pues hay genera descontento social al final de cuentas, ¿no? Pues con eso concluiría mi participación. Sí, gracias. Vamos a abrir también después de esta ronda, abriríamos un breve espacio por si hay preguntas. Y bueno, quizá no va a ser la última vez que tengan la oportunidad de hacer un comentario que ustedes consideren pertinente. Christopher, ¿cuáles son las implicaciones que tú observas? ¿Hay que comprar terrenos ya? ¿O nos esperamos? No, yo creo que se nos pasó el avión. Toda la pandemia, bajaron los terrenos. Bueno, ciertamente yo creo que para que el gobierno, más bien, partiendo desde el principio, lo que el gobierno podría hacer pues serían, como mencionó el doctor, ese tipo de políticas para bajar los costos de la importación y la exportación de los aranceles, la inversión en tecnología para hacer que los costos de producción sean más bajos. Las tecnologías ya existen, pero no se están implementando. Por ejemplo, en el campo hay algo que se llama biodigestor. Entonces un biodigestor lo que funciona con el excremento de los animales, y a partir de eso lo acumulan y generan gas natural. Ese gas les puede servir pues, a futuro y reduce costos. Al igual que, por ejemplo, hay nuevos tipos de fertilizantes con nuevas tecnologías que son a base de productos más orgánicos o de microorganismos, en el caso de los hongos, los cuales pues, podría ser una buena apuesta para dejar de tener tanta interdependencia internacional de los productos nitrogenados. Al final del día, pues la reacción va a ser la misma, pero el origen es diferente. ¿Qué otra cosa podría ser? Lo desafortunado es que a lo mejor se están aplicando políticas como, por ejemplo, digamos, de donde yo soy en la Cámara, lo que se hace es que les dan los tractores a los productores, incluso se ha sabido que les dejan las tierras a buen precio, para que ellos empiecen a producir, pero como menciona el doctor Gali, lo que pasa es que empiezan a tener buena producción, pero digamos que en el caso del jitomate, el buen jitomate lo manda a la exportación y el jitomate malo se queda aquí.
mandan jitomates de buena calidad o diferentes productos de buena calidad y eso hace que los costos también aumenten. Otra cosa interesante que podría hacer el gobierno pues sería destinar más recursos del gasto público a ese tipo de políticas y menos recursos a otro tipo de políticas sociales. Aunque desafortunadamente tenemos una diversidad de problemas socialmente hablando aquí en México por las cuestiones de la desigualdad, en las cuales pues hay muchísimos grupos vulnerables, entonces también nos enfrentamos como ese dilema. Sería tratar de hacer la máquina de gobierno más eficiente para que nos saliera más barato los servidores públicos y pues también de cierto modo incentivar la producción y no solamente digamos hacer que haya más consumo por medio de liquidez en el mercado como fue con las becas de hambre, ¿no? Que finalmente no se utilizaron para lo que era, pero pues la gente es libre de usar el dinero lo que quiera. Así que a manera de conclusión, yo pienso que es muy difícil controlar la inflación. Puede que las políticas fiscales y las políticas monetarias nos ayuden a tratar de llegar a ese punto de equilibrio o a ese PIB potencial para poder tener pues un crecimiento de la inflación de manera lo más constante posible o al menos en términos que sean controlables para que no nos vaya pegando tanto el golpe y pues no se vaya así que al final del día pues otra manera sería hacer crecer la economía, pero pues puedo hablar un poco complicado, ¿no? Sería todo en mi parte. Gracias. Sí, no está fácil, ¿verdad? No es fácil. Muy bien, le damos ahora el uso de la voz a Miriam para que nos hable un poquito de las acciones que ella advierte desde su expertise que podrían hacer, no sé si Banco Central, los gobiernos, los actores más importantes en este proceso. Sí, pues bien, digamos que el actor principal en controlar la inflación pues es los bancos centrales, ¿no? En nuestro caso pues es el Banco de México. Y de manera general lo que regularmente se hace, o de manera más bien tradicional, lo que se hace es elevar las tasas de interés para tratar de controlar la inflación, ¿no? En muchos de los casos. Justamente lo que está haciendo ahorita el Banco de México pues es política monetaria, elevar las tasas de interés para contraer la demanda de bienes y servicios y así pues tratar de controlar el precio de los bienes, ¿no? En conjunto pues también el gobierno pone una parte, ¿no? Está por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está algo de lo que hablaba Edgar, que es el paquete contra la inflación y la carecía. Ajá, gracias, carecía. Y está implementando básicamente pues 3 grandes estrategias. Una de ellas pues es incrementar la oferta de alimentos. Pues como ya le habían comentado, ¿no? Con apoyo a los fertilizantes, también apoya a los productores, ¿no? Para que siembren más granos y estabilizar los precios pues, de los energéticos como lo puede ser la gasolina y el diésel. Otra de las estrategias, son medidas de distribución, las cuales hacen o van encaminadas a la reducción en los costos del transporte, ¿no? Ya habían hablado de los costos marítimos que se incrementaron bastante, pero también están tratando de, por ejemplo, no incrementar los peajes en las autopistas, o sea, otras pues medidas, ¿no? Para que los costos de transporte de los bienes pues no sean más elevados y pues tampoco suban los precios de los bienes. Y pues una última que comentó también Edgar fue la de la medida de comercio exterior, en donde hay porque de manera temporal pues va a haber 0 aranceles para algunos alimentos básicos y pues espero con esto pues están ayudando a que los precios pues no se eleven demasiado, ¿verdad? Para tratar de controlar la inflación. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Bueno, el gobierno está haciendo su parte, el Banco de México está haciendo su parte, y nosotros pues también tenemos que tener confianza en nuestras instituciones, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos confianza? Nosotros luego ya pensamos que la deuda se va a incrementar tanto, el gobierno va a poder pagar y que empezamos a hacer especulaciones y ahí empieza como todos, no, pues vamos a vender, ¿no? Vamos a vender bonos, vamos a vender las cosas que tenemos y esto pues podría empeorar la situación, ¿verdad? Elevando los precios aún más y pues llevando pues a una mayor inflación.
Entonces, pues, no es que esté apoyando a AMLO, simplemente estoy diciendo, bueno, no es como partido político, es que simplemente pues, que hay que confiar, ¿no?, en nuestras instituciones, en lo que están haciendo, porque obviamente lo que quieren pues es lograr una estabilidad económica en el país. Gracias. Sí, muchas gracias. Y cierra ya esta ronda de preguntas. Roberto Carlos. Voy a hacer una variación a la pregunta. Vamos a plantear una situación hipotética. No solamente estas autoridades toman decisiones, también otros órganos desconcentrados, por ejemplo el ICE, ¿no? Vamos a decir que otorga préstamos a los trabajadores, bueno, del estado de Guanajuato y pues, a nosotros mismos, ¿no?, a los profesores y profesoras. Situación hipotética, eres asesor hay una junta, supongo, que establece la tasa de interés para los préstamos que otorga el ICE, ¿no? ¿Qué información necesita esa junta en función de lo que estamos observando en términos de inflación? ¿Qué información necesita esa junta para tomar la mejor decisión? Bueno, pues creo que en primer lugar, pues medir los plazos a lo mejor de esos préstamos para determinar, digo, una cosa que ahorita mencionaban es la parte de las pensiones, y creo que es muy, muy interesante esto porque México se enfrenta ante una tendencia que va hacia el envejecimiento poblacional, ¿no? Entonces, analizar, por ejemplo, a lo mejor también conocer las tasas de crecimiento de la población, creo que es una parte interesante para determinar esto de los préstamos y las tasas, sí, igual es la inflación, ¿no? Es sumamente importante. Y también conocer en buena medida, pues si no el efecto en el mediano y largo plazo que podría tener esta inflación. Y sobre todo, pues también la parte de cumplimiento de pago, pues creo que es muy, muy importante en ese sentido. Y pues aquí se estudia, pues obviamente siempre, a lo mejor yo no soy muy especialista en esa parte, apenas voy entrando, pero sí sé que se analiza mucho, por ejemplo, la parte familiar, sobre todo si analizan la parte de si alguien de tu familia ha solicitado estos préstamos y si esto podría tener riesgo, ¿no?, para el cumplimiento del pago. Entonces, pues sí, yo creo que, por ejemplo, ese tipo de organizaciones, que a lo mejor no son tal cual el Banco Central, pues sí tienen que estar muy actualizadas a una gran cantidad de variables, sobre todo pues, a la parte de la inflación, de la población, sus tendencias y pues también a la parte de a lo mejor también del tipo de cambio en ese sentido. Pues, sería todo mi parte. Sí. No, pues muy bien. Saliste muy bien formado de la licenciatura en Economía de DCEA. Pues yo creo que no, solamente que hay una pregunta rápida, no vayan a ser como en algunos espacios de organizaciones de la sociedad civil. Yo más que pregunta tengo un comentario y si hay alguna pregunta puntual o una explicación, siempre que no tome más de un minuto, la pregunta y la respuesta, pues adelante. No, sí, porque creo que siempre saben en este tipo de eventos escuchar también comentarios de quienes asisten. Entonces, puedes hablar fuerte para no pasarte el micrófono. Es que no había otro micro por ahí. ¿El otro micro? O sea, no, lo voy a hacer lo más corto posible. Era respecto al acuerdo que mencionabas de la respuesta. Hace como un mes se hizo este acuerdo con 15 empresas grandes de México, ¿no? Walmart, Soriana, todo esto, para regular el precio del sector alimenticio. Entonces, mi pregunta va sobre todo, como mencionaba el profesor Lari, pues los sectores más afectados por la inflación son la gente que tiene menos recursos, ¿no? Entonces, a lo mejor no tiene sentido hacer un acuerdo con Walmart cuando pues, ellos compran en el comercio local, ¿no? Entonces mi pregunta va, ¿qué tan eficiente es este acuerdo? O sea, ¿es nada más tapar el sol con el dedo o es como en un sentido de beneficiaría más hacer un acuerdo que impacte en los comercios locales? ¿O es este punto de a lo mejor, pues sí, es más que nada opinión en general sobre ese acuerdo? Si es que va de manera enfocada pues, eficientemente o realmente pues no hay nada que hacer y pues o sea, no nos dejemos llevar, ¿no? O sea, como esa pregunta.
Sí. No sé si alguien quiere contestarla. Respecto a este supuesto acuerdo con, creo que la ANTAD, ¿no? La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y en particular para la canasta básica, ¿no? Pues no sé qué tanto, yo sí me voy a permitir hacer una observación, aunque no soy economista. A veces el gobierno está más contento aparentando que haciendo, ¿no? Entonces quizá pues se ve muy bien en las noticias, ¿no? Acuerdo para controlar la inflación cuando efectivamente no hay pues, incidencia, ¿no? No tiene efectos, ¿no? Más que publicitarios o propagandísticos, creo, ¿no? No sé si alguien ya lo ha estudiado. Me parece muy interesante tu pregunta, pero por ejemplo, para tratar de dar una respuesta, entre comillas, más objetiva, pues yo, por ejemplo, pensaría que tendríamos que mirar el peso que tiene en los gastos de las familias, pues hay impuestos de ingresos y gastos de los hogares, mirar qué peso tiene el consumo en estas tiendas de autoservicio, y en cierta medida de ahí poder inferir si tendría un impacto o no. O sea, si por ejemplo, del 100% del gasto de un hogar, 1% lo realizan este tipo de tiendas, pues es de esperar que aún controlando el precio, las familias en promedio no tendrían un beneficio, ¿no?, de este control. No obstante, si es lo contrario, o sea, si tuvieran 50% del peso en este tipo de tiendas, pues seguramente se verían beneficiadas. Entonces, digamos, para darte una respuesta puntual, tendríamos que mirar los datos con esta perspectiva, una opción, ¿no? O sea, desde el punto de vista también de lo que decía Miriam un poco, ¿no? de que tenemos que generar determinados niveles de confianza, etc. A veces ese marketing se vuelve necesario, donde a lo mejor el impacto no va a ser tan real, pero tengo que proyectar a veces, ¿no?, ese elemento de sí, estamos haciendo algo, ¿no? Creo que son más relevantes cosas que son menos visibles y menos primera página de prensa, como es el tema de favorecer, digamos, los abonos o subvencionar, pero eso no vende bien a la hora de vender cara al público, ¿no? Entonces esa noticia, si sale en primera plana, pues incluso el lector de prensa va a decir como, ¿esto qué? ¿No? Entonces a veces, a pesar de que se están haciendo cosas y demás, se vincula más con qué es lo que yo puedo transmitir, que se entienda de manera fácil y relevante al público. Y hasta cierto punto, si es así como tapar con el dedo del sol, pues no, pero al mismo tiempo es como que mucho de esto es muy externo, que tiene que ver con otras cosas que ocurren en otros lados, y solo podemos poner parches y tiritas, ¿no? Entonces se está haciendo poner parches y tiritas, pero pues tampoco, o sea, no vamos a solucionar el problema de oligopolios que hay en la cadena logística que se deriva de otros elementos. No vamos a solucionar el conflicto de Ucrania, que tiene elementos que justamente encarecen los abonos y demás. Entonces tenemos que reaccionar a eso con lo poco que podemos hacer, pero sí se está haciendo. Y luego, si me veías en el WhatsApp, es que tengo contactos internos en el ISEC. Y en el ISEC me dicen que no están planeando cambiar las tasas, no están planeando cambiar el tema, digamos, de los plazos de las rentas, y de hecho están siendo cortoplacistas y van a sacar otros tipos nuevos de préstamos que puedan dar, que no es así muy favorable respecto a limitar el acceso de la gente a fondo. Eso es lo que estaba haciendo con el WhatsApp, porque resulta que conozco una persona que si trabaja ahí me puede responder. Y en el ISEC, ¿qué estáis haciendo? Perdón. Muchas gracias, Dari. Y bueno, no hay que perder la esperanza, ya también hay una propuesta del observador para resolver el conflicto en Ucrania. Creo que quería reunir al Papa, al primer ministro de la India y el secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, no pierdo la esperanza. Bueno, pues les agradezco mucho a las ponentes, a los ponentes por sus intervenciones, por haber
respondido algunas variaciones de las preguntas que teníamos previstas, pero yo creo que así es un poco más interesante y se van con más conocimiento y más estímulos los estudiantes y los estudiantes de aquí de la BCA. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay algún... no hay brindis, ¿no? Hay canapés, sí. Hay lunch. Ay, bueno, pues muchas gracias por su participación.